Y un sector importante en esta crisis es el sector agropecuario. Tengo al viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni. Carlos, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días. Uno, tema de los salvoconductos. Estos estarán vigentes hasta el próximo 30 de abril. ¿Cómo va a ser el proceso de renovación para los productores y dónde deben hacer este cambio? Bueno, el proceso de renovación, que efectivamente es del 24 al 30 de abril, lo deben hacer los productores en las agencias del MIDA, en donde tengan su actividad principal. Es importante señalar que básicamente deben llevar la cédula de identidad personal, la licencia y el salvoconducto que se le ha emitido a este momento, el que está válido hasta el próximo 30. Los productores que no contaban con salvoconducto, que no lo habían tramitado, deben llevar una prueba que acredite la ubicación de su finca. Sin embargo, como la mayoría de nuestras agencias en el interior del país conocen a los productores, debe ser un proceso ágil y dinámico. Nosotros no queremos complicar el tema, sobre todo en el sector agropecuario, con plataformas tecnológicas que a veces, en vez de ayudarnos, entorpecen un poquito más, así que lo vamos a hacer de esta forma. Hay que regresar a la agencia del MIDA. Si estás en Volcán, deben ir a la de Volcán. Si están en Chitré, van a la de Chitré. Y así deben contar con este salvoconducto para que puedan seguir transitando y llevando no solo los alimentos de sus fincas a los centros de comercialización y venta, sino también llevando insumos importantes a sus fincas para poder seguir produciendo. A eso iba, viceministro, porque varios productores han dicho, tengo ya problemas con el mantenimiento de los tractores y de los equipos. Me faltan insumos para abonar, fertilizar y llevar a cabo el proceso de curataje de mis animales. Estas agencias están cerradas. ¿Qué hago? Bueno, ahí tiene que tocarnos la puerta al MIDA, porque yo del mundo en que estoy, que es la producción lechera, sí. Si a mí a las 3 de la mañana se me daña el compresor de una galera de ordeño, tiene que ir un técnico que no necesariamente produce, pero si el técnico no llega a la finca, se me daña la leche y quedamos en problemas. Entonces, al final, ellos son parte esencial de esta cadena de suministros que hemos querido garantizar. Así que si hay algún caso, que nos pegue una llamada al MIDA y nosotros tenemos toda la intención y sobre todo las instrucciones tienen en provincia de resolver. Don José. Buenos días, señor viceministro. Buenos días, ingeniero. Espero que le vaya bien en su lechería. Sí. Pero yo tengo una preocupación y yo soy pragmático. En el campo suceden muchas cosas y hay muchas cosas ligadas a la producción. Y claro, cuando usted tiene estamento de seguridad, usted le da una orden. Para un hombre uniformado, el mando es vertical. Se cumple y se cumple. Punto. Bien. Pero para nosotros es un problema mucho más complicado. Usted ha tocado uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy dueño de una finca en Colón, vivo en Panamá? ¿Y qué pasa si yo le llevo alimentos y por alguna razón no tengo el permiso y el policía me regresa? Porque yo lo que digo es que tiene que haber un nivel de instrucción, porque la cadena alimenticia, señor viceministro, es más importante ahora que nunca. Sí, estamos sintiendo escasez en los mercados. Lo que va a mantener la paz social en este momento. Entonces necesitamos asegurarnos esto. La rigidez me preocupa. Bueno, ingeniero, muy buena pregunta. Antes estaba escuchando al ministro Martínez y tal como lo señaló él, todos nosotros estamos siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, que son los que llevan la batuta como debe ser en este momento, ya que la vida de todos nosotros y nuestra familia está por encima. Sin embargo, hay unas reuniones periódicas en las cuales participamos el MIDA, el MISI, el Ministerio de Seguridad, en las cuales se coordina esto. Por ejemplo, usted menciona, ayer estuvimos con el ministro de Seguridad y se le decía, en un caso parecido, que si hay alguien de SINAPROC o de bomberos uniformado, el tema de los salvoconductos
estar exigiendo más de la cuenta también entorpece la labor de estos estamentos, digamos que auxiliares de seguridad. Por el lado nuestro, si uno está manejando un camión lleno de alimento de ganado o con algunos animales encima, es obvio que estamos atendiendo una función agropecuaria. Claro. Y a veces algunos productores con justa razón nos llaman molestos que no lo dejaron pasar para una subasta, por ejemplo, ganadera. Entonces, como usted menciona en el tema de mando, nosotros nos apoyamos mucho con el ministro de Seguridad y el viceministro Pitín para que lleguen a los agentes, al final, la gente que está en calle cuidándonos a todos nosotros esas instrucciones. Pero es un... Pero, señor viceministro, permítame algo. Yo recibo llamadas de productores que en un retén tienen un vehículo cargado de ganado o cargado de arroz o cargado de llame y yuca y no lo dejan pasar porque el que tenía el salvoconducto se enfermó y vino otro. Entonces, si tú tienes algo tan obvio, ¿por qué no? Él no está ahí porque quiere estar, está haciendo una función y se regresa por ahí mismo. No, y lo peor de todo, ministro, añadiendo a lo que dijo el ingeniero Blandón, porque ¿qué pasa cuando ese camión va vacío de vuelta? Que ahí es menos obvio de que él estuvo transportando animales. Bueno, ahí es donde entramos nosotros en forma directa, sobre todo en provincia. Todos nos conocemos, sabemos quiénes son los técnicos, los transportistas, los productores, y es importante que estén al contacto y nos exijan a los funcionarios del MIDA que los apoyemos. Es un tema complicado, ingeniero Blandón, porque al final ojalá pudiésemos apretar una tecla en la computadora y modificarle el chip a algunos de los agentes de seguridad que le agradecemos la labor y sobre todo que se estén arriesgando para cuidarnos a todos nosotros, pero hay situaciones obvias y créanme que yo también recibo esas llamadas y cuando me tienen un poquito de confianza se desahogan como debe ser y me dicen lo que está sucediendo. Hay industrias tan importantes. Ahora mismo, y usted lo conoce, el grano básico nuestro, el tal grano de Panamá es el arroz. Y hay molinos de arroz que han tenido problemas con el personal que no los dejan transitar. Entonces, tenemos que estar a veces viendo caso a caso para poder garantizar que sigan trabajando. Es un tema en donde el factor humano pesa mucho, sin embargo, tenemos la mejor disposición y toda la colaboración del ministro Pino y de su viceministro para que esto fluya en una forma más ordenada y menos complicada. Señor ministro, le cambio el tema. Le digo esto porque esto es bien complicado. Usted es un hombre de campo, yo soy un hombre de campo, mi permiso se me queda en cualquier lado y tengo los animales arriba y se forma un desmadre. Y el lío conseguía cualquier funcionario a cualquier hora. Usted lo sabe perfectamente bien. Pero le cambio el tema. En este momento, de las informaciones que tenemos disponibles, el mundo pasa por un desabastecimiento global en la producción de alimentos. Nosotros en Panamá tenemos que por lo menos duplicar la producción de alimentos. Hace unas semanas unos días conversábamos con uno de los miembros de la banca panameña para interesar a la banca panameña a invertir en el sector agropecuario. Pero usted y yo sabemos que el financiamiento que la banca ofrece es de muy corto plazo. ¿Por qué no vamos trabajando ya en la medida de tener una política agropecuaria, no solo de las entidades del Estado, sino de los bancos privados, con tiempo y con espacio y años que permitan adaptarse al modelo de generación de ingresos de la producción agropecuaria? Mire, nosotros estamos trabajando, el ministro Valderrama ha estado viendo y de hecho ahora tenemos una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas viendo lo que viene después que salgamos de la crisis. Yo siempre he pensado que el sector agropecuario, como tenemos el Canal de Panamá, ha sido nuestra bendición y también nos ha complicado un poquito las cosas. Hay países vecinos como Costa Rica que no tienen el canal y tienen un sector agropecuario robusto exactamente por eso. Pero quisiera tener el canal. Claro. Pero con la crisis, lo que nos ha ayudado a los que no
no sentíamos este amor por la tierra y quizás que nos jalaba tanto el interior del país, es que hay una serie de sectores que tradicionalmente no veía hacia el agro que va a verlo. ¿Por qué? Porque nos ha pegado la realidad. Esta crisis nos ha obligado a volver a lo básico, y lo básico es comer. Nos estábamos yendo en un montón de complicaciones y habíamos perdido capacidad productiva en arroz, en granos, en carne de res estamos bastante bien. Tenemos una industria avícola que está fuerte y que ha competido con el mundo por mucho tiempo, pero yo lo que veo con esperanza es a ese sector empresarial panameño, pujante y con recursos, que incluye, por supuesto, a la banca, al sector terciario, que va a meterle la mano al campo. Nosotros tenemos excelentes condiciones para producir. Antes de la crisis, por ejemplo, vino a través de la Embajada de Francia un proyecto para producir girasol en Azuero, que tiene un alto nivel de proteína, y eso lo podemos cultivar en forma eficiente en Panamá. Así que yo tengo esa esperanza. El gran motor de la economía es el sector privado, y nosotros tenemos que facilitarle al sector privado para que invierta. A la gente nuestra, no hay que traer gente de afuera, sino entusiasmémonos y démonos cuenta que sembrar 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas de arroz es eficiente, es un buen negocio, y sobre todo la banca que nos siga apoyando. Yo sí creo que la banca, en términos generales, tanto la privada como la pública, apoya bastante. A veces se demoran más de la cuenta, pero nos apoyan. Es importante que el BDA, y en eso ha estado trabajando el gerente Ricord, en dinamizar los trámites para ser más eficientes al momento de desembolsar. Pero esta crisis nos va a traer ese gran reto, y estoy seguro que en poco tiempo vamos a incrementar en forma importante la producción de alimentos. Mire, ahora que nosotros estamos buscando inventario, perdón, Fernando, Ajá. en el tema, por ejemplo, de leche fluida, Panamá está bien. En el tema de carne de res estamos bien. En aves estamos bien. En arroz estamos tenemos mejor esto. que Sí, antes. el precio está... Bueno, ¿qué quería hablarte, ministro? Porque voy a hablar con un productor de arroz. Y mi gran incógnita es, ¿realmente está seguro ese contingente de arroz que se piensa traer desde julio desde Paraguay? Ahora que cada país va a cerrar pues su frontera y cada país va a decidir que sus alimentos primero son para pues satisfacer a sus mercados locales. La verdad es que Paraguay en estos momentos está en meta. Ya yo confirmé, inclusive con la naviera, que los barcos, que de hecho esta semana está llegando el primero con 6.000 toneladas más o menos de arroz, están contratados y van a zarpar a tiempo. Esos barcos van a empezar a llegar a partir del 10 de mayo, si no me equivoco. Ajá. Tienen que llegar en forma paulatina, porque solo se pueden transportar a 16 toneladas de arroz en el puerto de Balboa, que es donde se descarga. Nosotros también estamos haciendo gestiones para traer un arroz por si las moscas, pero todavía eso no se ha definido, y eso se tiene que conversar con el bache en una COA y otra, que desde meses el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el gobierno previó atender a través del contingente de 2.3 millones de quintales de arroz en cáscara. Así que nosotros nos sentimos confiados que vamos a tener arroz suficiente. Sin embargo, mire, para mí, en temas económicos, nosotros ponerle dos bolsitas de 5 libras de arroz nuestra, no, por temas de dinero no es un asunto, sino que estamos manejando el inventario para precisamente no quedarnos más adelante con poco arroz, y eso pueda causar nerviosismo entre las personas. Bueno, sobre arroceros, ministro, vamos a hablar con un productor de arroz. Vamos a ver cómo está la condición exactamente con esa aspiración de llegar algún día a volver a ser autosuficientes. Carlos Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario.